Una de las novedades del Xiaomi Mi 11 es el sensor de ritmo cardíaco dentro del propio sensor de huellas dactilares que trae el teléfono en pantalla. Este tipo de sensores del ritmo cardíaco funcionan enviando una luz bastante potente que atraviesa la piel y a través de unos sensores de luz detectan los cambios de tonalidad en el color de nuestra piel que provoca el flujo sanguíneo. Estos dispositivos disponen de unos sensores llamados PPG, que son las siglas en inglés de fotopletismografía. Suelen tener un margen de error algo superior a los dispositivos como un tensiómetro, que da una lectura más exacta. Aún así, este Mi 11 en las pruebas que he hecho, la verdad, da unas medidas bastante similares. Lo lógico sería que si pones un dispositivo con sensor PPG en un objeto y no lo mueves para que no haya cambios en la luz, como por ejemplo esta Mi Band 5 sobre este muñeco de Android, pues lo lógico es que debería marcar error en la medición. Sin embargo, en pruebas que he hecho anteriormente en otros dispositivos sí que te marcan pulsaciones por minuto. Así que en este vídeo voy a intentar engañar al sensor PPG del Mi 11 y en este caso es un poco más complicado que la Mi Band porque para activar el sensor PPG debemos poner un objeto que tenga una conductividad más o menos similar al dedo de una persona, porque si no, no se activa el sensor. Por lo que he probado con un trozo de loncha de jamón, que es algo que activa el sensor. Lo voy a situar para que se vea bien que el sensor de huellas está encendido y que está leyendo las pulsaciones del corazón de esta loncha. Puede que al principio, por la diferencia en la conductividad de la piel y del jamón, que es distinta, al principio le cuesta, pero al final, como vemos, capta las pulsaciones. Y finalmente da una lectura de 77 pulsaciones. No tiene por qué ser carne obligatoriamente, puede ser un plátano, por ejemplo, que al finalizar pues da 65 pulsaciones. Lo que quiero mostrar con este vídeo es que, aunque a nivel de hardware esta tecnología PPG es relativamente exacta y fiable para medir el ritmo cardíaco, en teléfonos y pulseras la mayoría no son fiables porque en el caso que el sensor no sea capaz de ver cambios en la tonalidad similares a lo que viene a ser el flujo sanguíneo, como ocurre cuando he puesto el plátano, el jamón o el muñeco Buddy de Toy Story, igualmente nos va a mostrar en pantalla una lectura falsa, por lo que nunca sabremos con certeza si cuando no estamos troleando al sensor, es decir, cuando estamos tomándonos el pulso de verdad, la lectura será real o inventada. Y bueno, eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Próximamente haré un vídeo más completo de este Mi 11, que es un pedazo de teléfono, y yo me despido hasta un próximo vídeo.